When I'm hurt, I love it. I love that feeling because it's real. That's the most realest feeling that you could ever have, is being in pain, because everything else, happiness could be fake, crying could be fake, but pain? Shit. That's real. Muchos de sus rivales no pasaron del segundo asalto. Si decidías pelear contra él por la vía del striking era como estamparte contra una alambrada. Si preferías optar por luchar en el suelo, te partía los huesos como una anaconda. Hay una línea muy fina que separa lo que es el masoquismo y de lo que fue Tony Ferguson en la UFC. Es una de las figuras más míticas que nos ha regalado el maldito calvo de Dana White. Llegó a dejar tanta huella que, a pesar de arrastrar varias derrotas consecutivas, muchos de sus fanáticos siguen emocionándose cuando se sube a un octógono. Podrás decir lo que quieras de Tony Ferguson, pero si hay algo innegable es que siempre se enfrentó a los mejores dentro de la UFC. Pero su peor enemigo terminó siendo él mismo. Se impuso un corte de peso innecesario que nadie le había pedido, todo por hacerse el machote, y pagó el precio contra Justin Gaethje, llevándose una de las mayores palizas de toda su carrera. La cantidad de golpes que se llevó fue dramático de ver. Había un silencio que envolvía la pelea porque era la época del constipado, y había muy poca gente en la sala. Fue como escuchar una sinfonía de violencia. Pero esta paliza no fue una paliza cualquiera, señores. Este fue el antes y el después del gran Tony Ferguson. 5 años atrás, era una pesadilla para el peso ligero en la UFC, y si no que se lo pregunten a Kevin Lee, que después de pensar que lo iba a retirar, terminó recibiendo una lección de humildad siendo ahorcado por el cucuy. Nobody wants to fight. You're the only one that wants to fight because you think it's the easy route. Buddy, you're gonna go back to top 70 when I'm done with you. A new interim UFC lightweight champion of the world, Tony El Cucuy Ferguson. Pero por encima de todo esto, había algo que acechaba a Tony Ferguson. Era como una especie de maldición que empezaba a perseguirle. Hasta sus victorias quedaban empañadas por la mala suerte. En su pelea contra Anthony Pettis, que fue sangrienta y memorable, tuvo un triste final pues se detuvo por una lesión en la mano del estadounidense, después de haber intentado un high kick que levantó a los fanáticos del asiento. Después, en su pelea contra Donald Cerrone, Tony conectó una derecha después del campanazo, pero la mala suerte vino cuando a Cerrone se le ocurrió expulsar la sangre por la nariz, lo que provocó que se le pusiera el ojo como un globo y fue incapaz de continuar el combate. Pero al fin y al cabo esto fueron victorias. El verdadero drama de Tony Ferguson se venía en su pelea contra otra de las caras más famosas de la UFC, el ruso conocido como el Águila de Daguestán, Khabib Nurmagomedov. Una pelea que los fanáticos estuvieron esperando como si fuera la Super Bowl, pues llegó a cancelarse hasta 5 veces en 5 años. La primera vez fue en el año 2015, durante el Ultimate Fighter. La pelea se pospuso porque Khabib se fracturó una de sus costillas en los entrenamientos. La segunda fue en el 2016, en un evento para la Fox. Esta vez fue por parte de Tony Ferguson. Los médicos de la UFC encontraron sangre en sus pulmones y decidieron cortar la pelea. En el tercer capítulo de este culebrón, los fanáticos de las MMA ya empezaron a creer en los espíritus, pues de nuevo fue cancelada en el 2017, esta vez porque Khabib enfermó haciendo el recorte de peso. La cuarta fue en el 2018 y para mí fue la más surrealista. Poco antes de hacer el pesaje, Tony Ferguson se tropezó con un cable dentro de las instalaciones de la UFC, teniendo que verse obligado a recurrir a la cirugía. 2 años después, en el 2020, el constipado vino con sus restricciones para interponerse entre los negocios de Ferguson y de Khabib. Este decidió quedarse en su país respetando el protocolo junto a su familia, lo que hizo que la pelea nuevamente volviera a posponerse. Pero tristemente esta fue la última vez que pudimos soñar con ver a estos dos salvajes enfrentarse. Nunca sabremos lo que hubiera pasado si Tony Ferguson se hubiera subido con Khabib estando en su prime. A los dos les gustaba pelear bajo la máxima presión hasta el final de las consecuencias. Seguramente el resultado hubiera terminado en una luxación como mínimo. El mexicoamericano ha maltratado su cuerpo a niveles tan extremos que apenas puede realizar las entradas al octógono a las que nos tenía acostumbrados.
Su forma de entrenar se basaba más en la resistencia mental que en la física, llevando sus campamentos hasta un nivel tan extremo que después de venir de uno de los peores caos de su carrera contra Michael Chandler, solamente 4 meses después Tony decidió enfrentarse a un hombre al que no puedes regalarle ni un segundo durante la pelea, ni nada más ni nada menos que al zombie de Nate Diaz, y para ello decidió contratar a otra eminencia del cardio que viniera a maltratar más su cuerpo. Decidió fichar en su equipo como preparador físico al famoso David Goggins, un ex Navy SEAL que da charlas de motivación, pero que también es conocido por realizar rutinas de cardio extremos, hasta tal punto que eran demasiado hasta para Tony Ferguson. El resultado de toda esta película de Rocky Balboa fue que Tony se presentó a la pelea en unas condiciones que decir sobreentrenado sería un término muy suave. Aún así pudo aguantar 4 asaltos, pero terminó siendo sometido por los tentáculos de Nate. Pero hasta aquí solo estamos hablando de lo físico. En cuanto a lo mental, está comprobado que décadas después, muchos peleadores han terminado con problemas de daños cerebrales irreversibles. Fijaos en lo que decía respecto al tema Gustavo Trujillo, que para quien no lo sepa es un peleador cubano que se ha probado en todas las disciplinas y que además es un icono en Miami que hace su labor como activista. Mira, yo me babeo solo. Ahora, un ejemplo, yo estoy hablando contigo y de momento se me va el elástico, me babeo. También se me olvidan las fechas. Yo no sé cuándo nació mi hija. Otro día me llevé al perro para el gimnasio, porque el gimnasio puede dar el perro mío chiquitico. Cuando entro, el entrenador me dice, oye, el perro. Dije, coño, el perro en el carro. Muchos no lo van a aceptar. Tú te sientas a hablar con un boxeador y tú dices, yo no soy bruto. Sí, te vas volviendo bruto por los golpes, porque esto es lo que nosotros hacemos. Pero parece ser que muchas organizaciones dentro del mundo de los deportes extremos solo se prestan a hablar del tema cuando a ellos no les salpica directamente. El entrenador de Justin Gaethje, el señor Trevor Whitman, se ha quejado varias veces de que la UFC parece ser que no pone los esfuerzos suficientes en atender ciertas cuestiones relacionadas con la salud de sus peleadores. Y volviendo al caso de Tony Ferguson, este ya se planta con la edad de 41 años y parece ser que se niega a retirarse. Hasta Dana White se ha visto preocupado y dijo que le gustaría verle colgando las guantillas. Dan, right here. What do you do with Tony Ferguson moving forward? Because obviously he took a lot of damage in that first round, but then he tried to fight back, and I think that's 7 losses in a row now. I would love to see Tony retire. And what do you go with Paddy Pimblett? Obviously, Tony's popular, but like I said, he's on that kind of that skid. Do you now skyrocket him up? Well, listen, when you talk about a skid, right? You look at the guys he fought too. That plays a factor into it. And how did he look right up until he lost? Tonight tonight looked like he should retire. Tony ha terminado con la UFC, pero planea seguir maltratando más su cerebro, peleando en la nueva y desastrosa compañía llamada GFL, que de ella se ha hecho un meme porque parece ser que tiene fijación por los peleadores retirados. A saber cómo de avanzado estará el daño cerebral que está sembrando Tony. Y fijaos que ni siquiera he mencionado el caso de lo de su mujer ni lo que pasó con sus hijos, por respeto, pero cualquiera que conozca a este peleador sabe que su mente ha estado pasando por varios trastornos a lo largo de su vida, mientras que se ha estado llevando palizas en los últimos años de su carrera, lo que es una mezcla explosiva y un pase directo para terminar como un vegetal, y por eso es preocupante que a día de hoy le sigan concediendo la licencia para poder seguir peleando. Esta es la prueba de que las compañías de artes marciales siguen siendo corruptas y les importa una mierda la salud de sus peleadores. Me da pena el caso de Tony Ferguson porque no va a terminar bien. En sus últimas entrevistas previos a su pelea contra Dillon Danis, ya se le ve diciendo cosas que no tienen sentido. Está claro que un peleador siempre va a negarse a aceptar su retiro, pero creo que a los que están en la situación de Tony, aunque sea por su familia, deberían ponerles un reglamento que les impida competir a nivel profesional. Dejadme vuestra opinión respecto al tema en los comentarios. Os mando un abrazo y muchas gracias por el apoyo. Y gracias Tony por regalarnos todos estos años de violencia gratuita. Hasta pronto.